podido superar esa pérdida, ha quedado un vacío en el corazón de aquellas personas, ¿verdad? Y muchos quizás hoy están diciendo lo que Jesús dijo un día: mi alma está ¿qué? Muy triste hasta la muerte. Sentía un vacío en su corazón el Señor Jesucristo, y por eso Él más que nadie conoce tu dolor. ¿Cuánto lo pueden creer? Pero hermanos, era un ambiente de tristeza. No solamente Jesús estaba experimentando tristeza, angustia, opresión, porque Él ya iba a ir a la cruz del Calvario, sino que en otro evangelio dice que los discípulos también estaban tristes, al punto que dice que se quedaron dormidos por causa de esa tristeza. Y aquí quiero llevarlo a usted para que entendamos de que el problema no es que tú y yo pasemos tristeza, porque todos en algún momento nos angustiamos, ¿verdad? Cuando recibimos quizás una mala noticia, cuando las cosas no salen como tú y yo esperábamos que salieran, ahí, hermanos, estamos expuestos a estar en angustia, en opresión, muchas veces en temor. Pero ese no es el problema. El problema es cuando tú y yo dejamos avanzar la tristeza. No permitas que la tristeza tome confianza y tome ventaja en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Jesús lo entendió, pero Jesús también nos enseña, hermanos, la importancia de no permitir que la tristeza nos aparte de Dios. Hay muchas personas que ya no buscan de Dios porque dicen: estoy ¿qué? Estoy triste, estoy desanimado, tengo muchos problemas, no tengo ganas ni de orar, no tengo ganas ni de ir a la iglesia, estoy tan triste que no me nace leer la Biblia. Y en lugar de acercarse a Dios, lo que está pasando es que se están arrinconando, se están llenando de depresión, de amargura. Muchas personas aún están llenándose de resentimiento en contra de Dios. ¿Cuántos lo pueden entender? Entonces, el problema no es tu tristeza. El problema no es la angustia que tú estás viviendo. El problema consiste en que tú y yo dejemos avanzar la tristeza. Y por eso Jesús muestra la salida. Lo primero que Jesús, dice la Biblia, que hizo en medio de su tristeza, en medio de su angustia, ¿qué hizo Jesús? Buscó el consuelo de Dios. Buscó la ayuda de Dios. Él no permitió que su relación con Dios se interrumpiera por un momento de tristeza. Y hoy Dios te dice a ti, tú que estás pasando por ese momento de adversidad, hoy Dios te dice: no permitas que por más triste que estés, tu relación con Dios se interrumpa. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso a papá Dios. Mira lo que Jesús hizo. Dice la Biblia, versículo 36, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y luego dice, mis amados hermanos, en el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántos dicen amén? Y nuevamente, hermanos, en el versículo 41, le ministra a los discípulos, y mira lo que les dice, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús conoce tus debilidades y por eso Jesús dijo: es necesario orar y clamar
para que no nos apartemos de Dios, para que no nos dejemos vencer por la angustia. Hoy quiero hablarles y mostrarles el ejemplo de dos profetas de Dios, dos hombres de Dios, muy usados por el Señor, pero que al igual que el Señor Jesucristo, ellos también experimentaron la angustia, la tristeza. Bueno, en esta reunión quiero hablarles del profeta Elías, y en el culto siguiente les estaré hablando del profeta Jeremías, dos profetas, hermanos, muy usados por el Señor, pero como ya les he dicho, ellos también experimentaron un momento de angustia. Pero ¿cómo manejaron ellos la angustia? ¿Permitieron que su relación con Dios se interrumpiera? Vamos a mirarlo. Quiero que por favor se dirija, hermanos, a la primera carta de los Reyes. Amén. A la primera carta de Reyes, primer libro de Reyes, más bien, es un libro, no es una carta. Primer libro de Reyes, gloria a Dios. Ahí en el capítulo 19, versículo 1, vamos a leerlo hasta el versículo 8 y vamos a tomar como referencia el testimonio de este hombre llamado Elías. Un hombre, hermanos, que todo lo que Elías le pedía a Dios, ¿qué hacía con Elías? Dios lo respaldaba. Elías era un hombre, hermanos, bien relacionado con Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero su relación con Dios se vio en riesgo, se vio en peligro. Dice el versículo 1, dice: Acab dio a Jezabel nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, ¿qué le dijo? Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, ¿qué le dijo? Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mira lo que está sucediendo con el profeta Elías. Su relación con Dios se vio turbada por un momento. Su fe, por un momento, hermanos, trató de quebrantarse. Era un momento difícil para Elías, que había recibido una sentencia de muerte. Y en medio de ese peligro que dice la Biblia, Elías tuvo miedo. Y Elías, ¿qué hizo Elías? Él tomó su propia decisión. Entonces, en primer lugar, mi amado hermano, en tu angustia, en tu tristeza, ten cuidado de no tomar decisiones sin antes consultar a Dios. Amén. Tus decisiones deben de estar guiadas por el Señor. ¿Cuánto lo pueden entender? Hay que buscar siempre la guía de Dios, la voluntad de Dios. La tristeza nos lleva muchas veces ¿a qué? A tomar nuestras propias decisiones. Hay personas que están pasando dificultad en su matrimonio, en su hogar, y en su tristeza
Hay desespero, hay ansiedad y quieren tomar ¿qué? Decisiones apresuradas. Hay muchos que dicen, ya no aguanto más, me cansé, cada uno por su lado. ¿Cuántos lo entienden? Elías, si usted se da cuenta, en ningún momento buscó la dirección de Dios. Él tomó su propio camino. ¿Qué dice la Biblia? Él escapó al desierto. Él entregó aún el siervo que Dios le había colocado a Elías para que le ayudara en su ministerio. ¿Qué dice la Biblia? Lo dejó en un lugar y se fue al desierto. ¿Cuántos lo entienden? Entonces, hermanos, en tu tristeza, en tu angustia, no tomes decisiones apresuradas. ¿Estás desesperado? ¿Estás angustiado? ¿Estás triste? Ten cuidado. Miremos nuevamente el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús en medio de su tristeza? Tomó sus propias decisiones, hizo su voluntad. Hermanos, al contrario de Elías, ¿qué hizo Jesús? Clamó a Dios y buscó la dirección de Dios. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino según que tu voluntad. ¿Cuántos da gloria a Dios? Por más que te esté llegando el agua al cuello, como dicen popularmente, por más que tú estés desesperado y digas no sé qué hacer, estoy triste, estoy desesperado, oh mi amado hermano, saca tiempo y ora a Dios y busca el respaldo de Dios, busca la dirección de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, hermanos, podemos observar que Elías, hermanos, ¿qué hizo Elías? Se dejó vencer por la tristeza, se dejó vencer por la depresión y eso lo llevó a él a ¿qué? A aislarse, a alejarse. Abandonó el ministerio, abandonó a su siervo y se fue ¿a dónde? Al desierto. Hay personas que están en desiertos, hay personas que están lejos porque ellos mismos han buscado esos desiertos. En tu angustia, en tu aflicción, en tu tristeza, no te dejes arrinconar, no te aísles. Dile a tu hermano, no te aísles, no te alejes. Hay personas que se alejan ellas mismas y el diablo empieza a decirles, mira, estás solo, todos te abandonaron, todos te dejaron. ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde está tu familia? Mira, ¿dónde están tus pastores? ¿Dónde están tus hermanos en Cristo? ¿Dónde está la iglesia? Y todo eso va llenando el corazón de la persona que está triste y los llena ¿de qué? De depresión y de amargura. ¿Cuántos lo pueden entender? Jesús buscó la compañía ¿de quién? En su tristeza, en su angustia. ¿Qué dice la Biblia? Jesús llamó a sus discípulos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No te alejes, no te encierres. ¿Cuántos lo entienden? Hay personas que cierran la puerta y no comen porque están ¿qué? Están tristes. Y alguien les llama, mira, aliméntate, come. No contestan, están tristes, se encerraron, se arrinconaron. No te dejes arrinconar por la tristeza. ¿Cuántos dicen amén? Busca, hermanos, la compañía de alguien que te pueda, hermano, dar un consejo, te pueda fortalecer. Los discípulos, dice la Biblia en Hechos 4, que cuando ellos estaban pasando problemas, dificultades, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hicieron ellos? ¿Se encerraron en sí mismos? ¿Se arrinconaron? No, ¿qué dice la Biblia? Buscaron ayuda, fueron a los suyos, fueron a la iglesia, fueron a los hermanos en Cristo y pidieron oración y juntos levantaron la voz al cielo y clamaron a Dios y Dios les dio la victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Les decía al comienzo, el problema no es la tristeza. Todos en algún momento experimentamos la tristeza como el Señor Jesús la experimentó. El problema es cómo estamos manejando la tristeza. Elías, ¿qué hizo? Se fue al desierto. Él mismo decidió que quedarse solo. Es más, dejó a su siervo. No quería saber de nadie. ¿Cuántos lo entienden? Él le dijo a su siervo, ¿sabe qué? Quiero estar solo. Estoy triste. Estoy angustiado. Jesús,
nos enseña todo lo contrario. Jesús llamó a sus discípulos y él sabía que los discípulos lo iban a escuchar. Y Jesús, ¿qué le dijo a los discípulos? Estoy triste. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No te calles, busca el consejo de alguien. ¿Cuántos lo entienden? Ocúpate, ve a la iglesia, ve al culto, ve a alguien que verdaderamente te bendiga y abre tu corazón y dile a esa persona, estoy triste, estoy angustiado, me siento solo, estoy afligido y Dios hará la obra. ¿Cuántos dicen amén? Y en tercer lugar, ¿qué más vemos en Elías? Elías empezó a confesar con su boca palabras que no estaban de acuerdo con el lenguaje de Dios. Entonces, en la angustia y en la tristeza, anota eso, ten cuidado con lo que dices, cuida tus palabras. Lo primero que se te venga al pensamiento, a la mente, no es lo que tú debes hablar. ¿Cuántos lo entienden? Jesús tuvo cuidado con lo que decía. Jesús sus palabras fueron muy diferentes. Jesús expresó su angustia, su tristeza, pero mira Elías lo que está diciendo. ¿Cuáles fueron las palabras de Elías? Mira lo que dice en el versículo desde el 4 leámoslo, dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo del enebro. ¿Y qué había en su corazón? ¿Qué era lo que había en su pensamiento? Mira eso, ¿qué fue lo que primero le llegó al pensamiento? ¿Un deseo de qué? De morirse. Jesús también experimentó esa sensación de muerte, ¿se acuerda? ¿Qué dijo Jesús? Mi alma está ¿qué? Triste, angustiado hasta la muerte. Elías dice, tuvo una sensación de ¿qué? De muerte, deseando ¿qué? Morirse. Una persona en tristeza, en depresión, el diablo siempre le va a mandar es ¿qué? Pensamientos de muerte. Pero mira lo que Elías empezó a declarar y a pedirle a Dios. ¿Qué le dijo Elías? Basta ya, esa palabra basta ya, ¿qué significa? No más. ¿Para qué sigo viviendo? No aguanto más. Ya no puedo más, basta ya, hasta aquí. Esto se acabó, dijo Elías. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Cuántos lo pueden entender? Ten cuidado con tus palabras. Ten cuidado con lo que estás diciendo. ¿Qué decía Elías? Yo no soy nadie. Mira cómo su fe se quebrantó. Elías dice, no soy mejor que Abraham, Isaac, Jacob. No soy mejor que mis padres. Yo no soy nada. No valgo nada. Mi vida no vale nada. La depresión, la tristeza, lleva al ser humano a verse a sí mismo como alguien insignificante. A muchos el diablo les ha dicho, usted no sirve. Usted es el estorbo de la familia. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Se han visto los documentales por ahí? Eso no solamente sucede en las novelas mexicanas. Eso sucede en la vida real. Personas que a sí mismo, ¿cómo se están refiriendo a sí mismo? Yo soy una basura, yo soy una porquería, yo soy el estorbo de esta familia, yo soy una maldición para esta casa. Y empiezan a tratarse de tal manera que es cuando el espíritu de muerte, ¿qué pasa? Ahí dice, sí, tú eres así. ¿Y qué le dice el diablo? Mátate. Y es cuando el enemigo a muchos les ha quitado la vida. ¿Cuántos lo entienden? Toda persona que se ha suicidado es porque no ha sabido manejar la tristeza.
dejaron avanzar la tristeza y llegaron a un estado de depresión, de amargura, a tal punto que el diablo les quitó toda esperanza de vida y los hizo ver a sí mismo como alguien que insignificante. Y aquí estamos hablando de quién, a quién estamos mirando, a una persona impía. ¿Quién era? Elías, el profeta Elías. Por eso Santiago dijo, él fue un hombre con pasiones que semejantes a las nuestras. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tú y yo, el hecho de decir que somos cristianos no significa que no estemos expuestos a pasar en algún momento de nuestra vida a experimentar la tristeza. ¿Cuántos lo pueden entender? Pero Dios nos da la salida para que tú y yo tengamos cuidado y venzamos la tristeza y no perdamos nuestra relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso a papá Dios. Adora a Dios, exáltalo. Dice la palabra de Dios, Elías, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Si alguien me está escuchando en esta mañana y está pasando por este momento de tristeza, de angustia, hoy Dios te dice, ten cuidado con lo que estás deseando, ten cuidado con lo que estás hablando. Jesús te dice en esta mañana, velad y orad para que no entréis en tentación. Llénate del Señor, llénate de Dios. Dios quiere que tú te llenes de Él. En cuarto lugar, vemos cómo Dios libró a Elías de ese momento de angustia, porque Dios siempre va a estar ahí para ayudarte. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios ha dejado su Espíritu Santo para ayudarte en tus debilidades. En esa tristeza que tú estás pasando, Dios quiere levantarte. Hoy Dios quiere darte la victoria. Por más triste que estés, por más angustiado que tú estés, Dios no se ha olvidado de ti. El salmista David, en el Salmo 40, los últimos 2 versículos, dice David, dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. ¿Cuántos dicen amén? Aunque estés afligido, aunque hoy estés triste, aunque tengas miles y miles de problemas y tú creas que no hay esperanza, aunque el diablo te esté diciendo que tú no vales nada, aunque el enemigo te esté empujando a tener pensamientos de muerte, hoy el Señor te dice, estoy pensando en ti, no te he dejado solo. Allá en ese lugar donde tú estás arrinconado, tú que te has alejado y no quieres saber de nadie, hoy el Señor te dice, estoy contigo para ayudarte y para darte esperanza y para darte fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Dios no dejó a Elías en ese desierto, Dios no lo dejó allá en ese abandono, Dios no lo dejó allá estancado en esa tristeza. Dice la Biblia que Jehová Dios, ¿qué hizo? Envió un ángel para alimentar a Elías, y el ángel se presentó ante Elías y le dijo, levántate y come. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, para que tú puedas vencer esa tristeza, es necesario alimentarnos bien. Ahora, ¿de qué alimento Dios nos habla? De la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra de Dios. Hoy Dios te dice, levántate y come. Llena tu corazón de la palabra de Dios. Llena tus pensamientos de la palabra de Dios. Dios le dice a Josué, antes de empezar su gran conquista, antes de empezar, hermanos, a batallar contra sus enemigos, lo primero que Dios le dice a Josué, que le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y entonces, ¿qué pasará? Harás prosperar tu camino, ¿y qué? Y todo te saldrá bien.
Podrán llegarte a tu mente pensamientos de tristeza, de soledad, de depresión, pero donde está la palabra de Dios, hermano, ese corazón está guardado por Dios, está fortalecido por el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? El salmista dice: hermanos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y les decía hace un momento que David, en sus momentos de angustia, su corazón estaba lleno de la palabra de Dios. ¿Y qué era lo que David decía en sus momentos de angustia? Aunque afligido yo, angustiado, estoy triste, dice David, sí, pero estoy creyendo que Dios está pensando en mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Luego dice otra vez David, dice: muchas son las aflicciones, las tristezas, las tribulaciones, las angustias del justo, pero de todas ellas Jehová les librará. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tu corazón está lleno de la palabra de Dios y llega la tristeza y llega la angustia y llega la opresión a tu vida, de tu corazón ya no van a salir palabras de menosprecio hacia ti mismo. De tu corazón ya no van a salir pensamientos de muerte, de derrota, sino que de tu corazón fluirán como ríos de agua de vida, porque la palabra de Dios está abundando en tu corazón, y de la abundancia del corazón, que dice la Biblia, hablará tu boca. ¿Cuántos dicen amén a eso? Confesarás vida, confesarás victoria, confesarás esperanza en Cristo Jesús. El ángel le dijo: levántate y come. Hoy Dios te dice: levántate y come. Llénate de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Medita en la palabra, vence esa tristeza meditando, llenándote de la palabra de Dios. Papá Dios nunca te va a decir a ti que tú mereces morir, que tú no vales nada. No, ese no es el lenguaje de tu Padre Celestial. Siempre Papá Dios estará ahí para consolarte, porque escrito está en la palabra que Él es el que te consuela a ti en todas tus tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa palabra que tú estabas esperando recibir de alguien, a lo mejor tú estabas esperando que tu esposo, que tus hijos, tu familia, ese amigo te consolara, pero si así no es, hay un Dios que sí te consuela. ¿Cuántos dicen amén a eso? El hombre menosprecia, el hombre no te entiende, el hombre te da la espalda, pero Jehová tu Dios es tu consolador, Él es tu ayudador y está para fortalecerte con su palabra. La palabra de Dios es aliento a tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? El ángel fue enviado con una palabra a Elías, y no una palabra de acusación. Tendemos a acusar a los que están tristes muchas veces. Caemos en el error de acusarlos. Caemos en el error muchas veces de cansarnos y de decirle a la persona que está triste, que está afligida, de decirle muchas palabras que antes, en lugar de alentarlos, lo que hace es que entristecerlos más. Pero Dios nos ha dado la palabra y nos ha consolado para que tú también puedas consolar a los demás. Tú que estás fortalecido en el Señor y estás viendo que alguien está triste, no lo acuses, no le caigas encima, no lo desanimes. Alienta a esa persona como Dios te ha alentado a ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, dice la Biblia que el ángel vino y ¿qué le dijo a Elías? Levántate, levántate. Y le da una razón. Y lo que tú y yo debemos tener para vencer la tristeza es que hemos de tener metas, debemos de tener propósitos, debemos de tener razones para seguir avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Mira cómo el ángel la segunda vez se presenta ante Elías con una palabra de parte de Dios para que Elías venciera la tristeza, porque era tanta la tristeza que había en Elías que estaba como dormido, se llenó de sueño, de pereza. La depresión lleva a mucha gente, hermanos, a no querer hacer nada. La casa está abandonada, el oficio está acumulado porque muchos están tristes, están llenos de depresión. Muchos no volvieron al trabajo, abandonaron el trabajo porque la tristeza cuando se acumula, la depresión cuando toma ventaja, hermanos, le quita el trabajo a muchos. ¿Cuántos lo entienden? No solamente el deseo de vivir, sino el deseo de qué y las ganas de hacer algo.
Muchos abandonaron el negocio, abandonaron la empresa, abandonaron su familia. Elías se levantó, comió, pero otra vez volvió a quedarse dormido. Pero Dios le da una palabra y es lo que tú y yo debemos de tener claro. Y es que tenemos que tener objetivos, debemos tener metas, propósitos, razones para vencer la tristeza. ¿Cuántos dicen amén? Jesús tenía una razón muy importante para vencer la tristeza. A lo mejor Jesús no quería ir a la cruz porque Jesús dijo: Señor, no se haga como yo quiero, pero hágase tu voluntad, porque Jesús tenía un propósito, Jesús tenía una meta, Jesús tenía una razón muy grande, y ese propósito eras tú, esa meta eras tú. Oh, mi amado hermano, Jesús tenía una razón muy importante para entregar su vida a la cruz del Calvario, y por eso no se dejó vencer por la tristeza, y esa razón era que estaba pensando en ti y en mí. ¿Cuántos da gloria a Dios? Aleluya. Dale ese aplauso a papá Dios. Oh, precioso es Dios, aleluya. A lo mejor el enemigo le dijo muchas veces a Jesús: no vayas a la cruz, no vayas a la cruz, tú no mereces morir. Pero Jesús estaba triste hasta la muerte, pero a lo mejor Jesús estaba pensando en ti, porque Él quería verte un día así como te está viendo hoy aquí, alabando y glorificando al Señor. Debes tener propósitos en tu vida, debes tener razones para seguir avanzando. ¿Cuántos lo entienden? Porque lo primero que la depresión, la tristeza hace en el ser humano es quitarle ¿qué? Sus razones, sus propósitos. Por eso que dice la persona: no merezco vivir. ¿Qué decía Elías? No soy mejor que mis padres. Perdió todo sentido, perdió toda dirección, perdió todo propósito. No pierdas tu propósito, mi amado hermano. ¿Y qué palabra le da Dios? Levántate y come, porque largo camino te resta. Mira la razón que Dios le dio. Largo camino te resta. Dios le dice: no se ha acabado. No es cuando tú digas, es cuando yo diga, le dijo Dios a Elías. Elías no quería seguir más. Elías decía: me quiero morir. Pero Dios le dice: no, Señor, todavía te queda mucho camino. No es cuando la enfermedad te diga, no es cuando la deuda te diga, no es cuando el problema te diga, no es cuando el enemigo te esté diciendo que ya no hay que hacer más. No, es cuando Dios diga. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Y hoy Dios te está diciendo: levántate, porque largo camino te resta. Dile a tu hermano: tienes mucho por delante. Vence hoy la tristeza. Que la tristeza no interrumpa tu relación con Dios. Elías por un momento está allá en el desierto y su relación con Dios se está viendo en peligro. Y ahí Dios lo levantó. ¿Y dónde lo quería tener Dios a Elías? Y es donde Dios te quiere tener a ti, cerca de Él, en una buena relación con Él. Y termina diciendo el versículo 8: Elías, fortalecido con aquel alimento, con aquellas palabras que le dio el ángel, dice la Biblia, caminó ¿cuántos días? 40 días por el desierto. ¿Y a dónde llegó Elías? Al monte de Dios. Es decir, Elías volvió a restaurar su relación con Dios. Porque allá en el monte de Dios, Dios nuevamente se presenta ante Elías. Dios nuevamente se revela ante Elías. Dios nuevamente empezó a activar el ministerio de Elías, a darle palabra profética, a darle visión y a darle trabajo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Elías recuperó, restauró su relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que tú restaures cada día tu relación con Dios. Y para eso, mi amado hermano, ve al monte de Dios, ve a la presencia de Dios, ve a tu lugar secreto. Oh, busca de Dios. Jesús dijo: velad y orad
orad para que no entréis en tentación. Aumenta tu relación con Dios, mi amado hermano. Aumenta tu oración, aumenta tus tiempos de ayuno, aumenta tus tiempos de vigilia, aumenta tus tiempos de escudriñar la palabra, aumenta tu tiempo de predicar la palabra, aumenta tu tiempo, hermanos, de orar y de hablar con papá Dios. Todo lo que tenga que ver con Dios en tu vida, hoy Dios te dice, auméntalo, porque largo camino te resta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese problema, esa tristeza, esa angustia que hoy estás pasando no será impedimento para que tú sigas ahí en comunión con tu Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Oh, dale ese aplauso a papá Dios. Oh, gloria a Dios.